Mm, Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí estamos un día más en Caimanes por el Mundo. Hoy nos acompaña un invitado que viene recomendado por otro que estuvo aquí en el podcast. Luego lo está investigando y parece que tiene bastantes cosas interesantes que contarnos. Espero que al resto le parezca lo mismo, pero si no, por lo menos a mí me lo va a parecer, así que con eso está bien. Eh, es Brian de Albuquerque, que por cierto, antes de nada, querría aclarar, ¿eres de Albuquerque o eso es un apellido? Eso es el apellido, sí, es un apellido común en Brasil. Bueno, mi madre es de Brasil, entonces sí, ese es mi apellido. Vale, vale. Imagino que te habrán hecho esa pregunta más veces. Alguna vez, sí. Y bueno, ¿a qué te dedicas, Brian? Sí, Para irnos así brevemente, ¿en qué se basa un poco tu investigación? sí. Yo actualmente estoy haciendo el máster en física. Estoy terminando mi tesis de máster en el Instituto Max Planck para la física de plasmas en Garching, que está cerca de Múnich. Um, y pues bueno, mi tesis pues va sobre simulaciones por ordenador de procesos que ocurren en tokamak, ¿no? Esto es lo que hago. Sí, podemos igual ir hablando un poco de o sea, cómo funciona a un nivel básico, igual físico, la fusión nuclear Sí. y luego ya en los diferentes reactores y el que se aplica un poco más a tus investigaciones. Sí. Bueno, pues una fusión nuclear es un proceso en el que literalmente dos átomos o dos núcleos atómicos se funden para formar un otro. En concreto, en este tipo de fusiones que son muy comunes, tanto naturalmente en el universo, ¿no? En fenómenos astrofísicos variados, y aquí industrialmente en la Tierra, son una fusión de dos átomos de hidrógeno, o dos núcleos atómicos de hidrógeno, uno de deuterio, que es una forma de hidrógeno pesada, en el cuyo núcleo es un protón y un neutrón, y otro núcleo de tritio, que es otra forma de hidrógeno también, que es un protón y dos neutrones. Entonces, pues estos núcleos básicamente se combinan con una energía cinética muy alta, es decir, van a muchísima velocidad, colisionan y esto es capaz de vencer la barrera de confinamiento que tienen estos dos núcleos, es decir, las partículas de los dos núcleos juntas y forman así helio. Y en este proceso hay un defecto de energía, digamos, porque la suma de la masa del tritio y del deuterio es mayor que el resultado, que es el núcleo del helio y un neutrón. Y esta diferencia de masa, pues como sabemos por E igual a mc cuadrado, es capaz de generar una energía pues enorme, ¿no? Para que te hagas una idea, aquí tengo unas notas en las que estuve mirando. Eh, para 2 kilogramos de deuterio y 3 kilogramos de tritio, en este proceso se pueden formar 500 millones de kilovatios hora. Es decir, esto es suficiente para dar energía a 50.000 casas al año, más o menos. Estaba intentando hacer la cuenta, pero me estaba petando la cabeza Sí. de, de la potencia que sería eso. Y esas velocidades que dices que necesitan el deuterio y el tritio, eso ahí está el kit de la cuestión, ¿no? En cómo se llegan a alcanzar esas velocidades y luego cómo se puede llegar a contener esa potencia tan grande. Sí, a ver, para que haya este tipo de velocidades en un plasma así, bueno, un plasma, a ver, hacemos un paréntesis aquí. Como Sí, hemos dicho antes, necesitamos plasmas de hidrógeno para que se fundan, ¿no? Un plasma no es más que la forma disociada de un gas, digamos, en que el núcleo del hidrógeno se disocia de los electrones, ¿no?
Entonces, esto ocurre pues cuando hay una energía suficiente como para que esto pase. Cuando vemos, por ejemplo, incluso un simple fuego, esto ya es una forma de preplasma, pero evidentemente esto no es una energía suficiente para crear una fusión, ¿no? Para crear una fusión de este estilo, es decir, de deuterio y tritio, la temperatura que se necesita, y por lo tanto, esta es la origen de la velocidad de estos núcleos, es de más o menos unos 100 millones de grados Celsius. O sea, 100 millones de grados Celsius es una temperatura enorme. Para que nos hagamos una idea, el núcleo del Sol tiene más o menos unos 15 millones de grados Celsius. Y en el núcleo del Sol se produce... Como lo que hacía la semana pasada en Madrid, ¿no? De temperatura. Sí, más o menos. Yo creo que es comparable, sí. Sí, y en el Sol, como vemos, la temperatura es muchísimo más baja y la fusión se produce porque es otro tipo de reacción. En el Sol no hay una fusión de deuterio y tritio, lo que hay es una reacción PP, que se le llama, de protón y protón, en el que simplemente la probabilidad de este tipo de fusión es muy baja. Lo que pasa es que como hay cuatrillones de colisiones por segundo o lo que sea, ocurre algunas veces. Entonces en el Sol se producen este tipo de fusiones, ¿no? O sea que no se llega a usar la misma, entre comillas, tecnología o el mismo proceso que en el Sol, porque sería mucho más difícil en términos probabilísticos tener esa colisión Sí, y imagino que haría mucho más grande y más caro el reactor al necesitar mucha mayor masa, ¿no? sí, yo sinceramente eso lo vería imposible aquí en la Tierra. Sí. Estaría complicado. ¿Y el plasma tiene alguna otra aplicación Sí. tampoco digo en el día a día, pero en industria o demás? ¿Se llega a alcanzar este tipo de estados de la materia en algo que no sea solo la fusión nuclear? Sí, actualmente hay varios usos de los plasmas. Por supuesto, la temperatura a la cual se mantienen estos plasmas no es ni comparable a la que se necesita para la fusión industrial o fusión nuclear, digamos. Pero se utilizan, por ejemplo, para esterilizar eh, equipamiento médico, para lo que se le llama vacuum coating, ¿no? Son procesos, por ejemplo, que se utilizan en semiconductores para, pues no sé exactamente por qué, pero me imagino que tendrá fines también de esterilización o de deposición de algunos materiales, ¿no? Porque es fácil, por ejemplo, disparar un láser en una cerámica, esto pues crea un plasma pequeño de varios materiales ahí en el, digamos, por encima de esta superficie, y esto se recombina en forma de plasma y se deposita en algún otro sitio pues a través de campos magnéticos controlados y demás. Lo que pasa es que este tipo de aplicaciones no las conozco muy bien. Sí, No, sí, era curiosidad y para igual llevarlo a un campo algo más conocido en el día a día de la gente, porque plasma suena como a ciencia ficción o eso, algo que se usa en ciencia de lo más elevado, como puede ser la fusión nuclear y demás, pero entonces, una vez que lo tiene, o sea, ¿cómo consigues alcanzar esas temperaturas para llegar a convertir el deuterio y el tritio en plasma? sí, a ver, para conseguir estas temperaturas lo que hace falta es confinarlo en primer lugar, ¿no? Y acelerar estos plasmas. Se tienen que, estos iones, ¿no? Pues estos núcleos de hidrógeno, de deuterio y tritio, son acelerados a través de campos magnéticos, ¿no? Y estos campos magnéticos, pues como puedes imaginar, son también muy fuertes y la disposición geométrica de estos campos magnéticos depende ya del dispositivo que estés utilizando para poder generar la fusión. Pero sí, simplemente acelerando estos iones, pues hay, o sea, esta conversión entre la velocidad y la temperatura, digamos, la energía a la que está acelerando y la temperatura,
y así es como se consigue llegar a estas condiciones, digamos. Y, ¿y cuántos tipos, o sea, la cantidad de este tipo de reactores, en qué orden de magnitud estamos hablando? ¿En decenas, no? O algo así, en todo el mundo. Sí, bueno, hay una historia muy grande, ¿no? de reactores que se han creado para conseguir este tipo de, de procesos, ¿no? Hay varios tipos, digamos, hay los tipos inerciales que literalmente intentan meter láseres muy potentes a un pellet pequeño de hidrógeno y crear una fusión. Es decir, el pellet está formado simplemente por deuterio y tritio y lo que buscan es fusionarlo a medida de la transferencia de momento en el que este láser muy potente se le echa al pellet y intenta procurar fusión así. Este es el modelo inercial, digamos, de confinamiento inercial. Hay también los tokamaks, que son pues estos dispositivos toroidales, ¿no? Toroidales es que simplemente tienen forma de donut, esto es, y estos se aceleran, ¿no? Van dando vueltas, se aceleran y demás, hasta que llegan a una velocidad suficiente como para que haya una fusión. Hay otros tipos de modelos también, los llamados stellarators, que tienen una geometría pues también tremendamente complicada, que tienen ciertas ventajas sobre los tokamaks, que podemos entrar después también. Pues bueno, se han probado varios reactores de estos en la historia, ¿no? Es decir, nos Y podemos... varios de estos fueron rusos, ¿no? Sí, los primeros fueron rusos. Bueno, la breve historia, digamos, la motivación de esto nace, por supuesto, por razones militares, ¿no? Como una gran cantidad de las tecnologías que tenemos a día de hoy. La fusión, pues como sabemos, ¿no? En el 52 se explota el Ivy Mike, esta bomba atómica termonuclear Ivy Mike, en el 54 el Castle Bravo, y se piensa en varios puntos del mundo en cómo utilizar este tremendo poder para generar energía barata. Y al principio se creía, más o menos en los años 60, la Unión Soviética se creía que esto iba a solucionar de una manera pues facilísima, ¿no? Entonces crearon modelos muy primitivos de tokamaks, ¿no? Creo que el primero fue en el año 68, el primer tokamak, creo, pero aquí no estoy muy seguro. Sé que esta investigación empezó por el profesor Sakharov, en la Unión Soviética, por supuesto, en los años 50, y esto tenía razones políticas muy profundas, ¿no? Es decir, creo que Khrushchev en la época ya decía que el futuro de esto estaba unido al futuro del comunismo, ¿no? Esta producción de energía tan barata, tan limpia y tan abundante es lo que estaba detrás de este, digamos, Sí. sí. Y sí llevamos hasta el día de hoy. En, Exactamente. en, este, en esta carrera, eh, sé que es difícil porque tuvimos otro podcast hablando un poco de esto, pero ¿cuál es en tu opinión, el que más promete de este tipo de reactores? A ver, los que más financiados están, sin ninguna duda, son los tokamaks, ¿no? Los tokamaks, como he explicado, no es más que una especie de espejo magnético, es decir, una especie de acelerador de partículas en el que se intenta simplemente juntar los dos lados de este acelerador lineal y formar un tono, ¿no? Entonces, estos tienen una financiación enorme, están muy bien estudiados, muy refinados los tipos de diseños que tienen. No obstante, no conseguimos a día de hoy sacar el provecho que queremos, ¿no? Uno de los grandes problemas de los tokamaks son precisamente, y bueno, y de cualquier otro diseño, son las tremendas inestabilidades que ocurren, ¿no? Y esto pues motiva a crear diseños cada vez más complejos. Como sabemos, pues tokamaks por ahí hay miles, ¿no? Hay el JET, por ejemplo, de los más famosos es el JET, el Joint European Torus, que está en Gran Bretaña. Aquí mismo en Garching, donde trabajo yo, está el ASDEX, que ahí se descubrió, por ejemplo, los modos de confinamiento más eficientes que hay para los tokamaks.
el modo H, por ejemplo. Hay varios pequeños y tal que se han utilizado en Princeton, en el MIT durante los años 90. Está el Tokamak East en China, que recientemente, en el 2018, tuvo algunos científicos aquí preocupados porque llegaron a la temperatura necesaria para realizar fusión. Y, por supuesto, está el ITER, ¿no? El ITER es el famoso tokamak en Cadarache, en Francia, que se intenta finalizar en 2025. Estoy optimista porque hace 2 años que no cambia digamos, el deadline. Entonces, parece ser que en el 2025 se va a completar y creen que en el 2035 van a empezar realmente a hacer los experimentos con fusión de deuterio y tritio. Entonces, yo creo que el tokamak es el que más promete. Pero hay otros también que son muy interesantes y a lo mejor nos llevamos unas sorpresas muy grandes en este siglo. Sí, hay que diversificar, por si acaso Sí. no parece que estemos yendo por el camino correcto. En lo que decías de China, ¿por qué les preocupaba que alcanzasen esa temperatura de fusión Bueno, a los europeos? porque ¿Porque les estaban adelantando por la derecha o porque había algún riesgo por ahí que igual daba un poco de miedillo con los chinos? no, es simplemente una cuestión de competición, ¿no? O Ya. sea, ya llevamos viendo que los chinos, pues, son competidores estratégicos a Europa, a Estados Unidos y demás. Y, pues, eso fue muy impresionante, la verdad, porque había varios técnicos, digamos, que no se lo esperaban, pero consiguieron sostener una fusión durante poco tiempo, eso es cierto. El JET, por ejemplo, consigue sostener fusión durante un tiempo más largo. Pero el East simplemente llegó a esta temperatura, ¿no? Y esto pues nos pilló por sorpresa. Además de que construyeron un tokamak con una velocidad pues francamente interesante, algo que no conseguimos hacer aquí en Europa, ¿no? Una historia muy interesante del ITER, a ver si quieren irme por las ramas por esto, pero una historia muy interesante es que el ITER, pues para los divertors, ¿no? Que son, pues digamos, mecanismos que son necesarios para mantener el confinamiento del plasma dentro del tokamak, tenía como digamos, subcontratados a 2 empresas diferentes para hacer el mismo tipo de maquinaria necesaria para el tokamak. Y eso fue un poco ridículo, la verdad, porque esto atrasa un montón por razones burocráticas y también los costes son desorbitantes y es una de las grandes fuentes sí, pues de problemas, ¿no? Y de oponentes también. Y que es que, o sea, una de las empresas era de su cuñado y la otra de su yerno, ¿o por qué cogió 2 empresas diferentes? No sé exactamente, pero, o sea, creo que no fue un problema de corrupción, la verdad. Creo que fue un problema de burocracia, sin más, algo que es normal en estos proyectos o macroproyectos en los que están involucrados miles de países, en los cuales está también la Unión Europea con sus directivas y demás. Creo que era una empresa japonesa que estaba contratada para eso y otra empresa en Francia y pues al final hubo un problema así y este tipo de cosas evidentemente atrasa y aumenta los costes enormemente. Aunque no sé exactamente qué fue, creo que no fue un problema de corrupción, sino solo burocrático. No, esperemos que no. ¿Hay algún tipo de inversión privada en este tipo de Sí, proyectos? sí, sobre todo en estos últimos, digamos, 15 años, las inversiones privadas en fusión nuclear aumentaron muchísimo. Creo que la primera empresa privada fue, o al menos que tuvo alguna relevancia, fue en el año 98, ¿no? Que creo recordar, a ver si veo aquí cómo se llamaba, TAE Technologies, que fue creada en California en el año 98, que no es necesariamente un tokamak, sino es un toroide compacto, es decir, es un otro diseño que no sé exactamente cómo funciona, pero a día de hoy siguen recibiendo inversiones privadas y ya creo que tienen una valoración multibillonaria ya. Es una empresa que pues tiene muchísimas, o sea, ha hecho ya muchísimas investigaciones y demás y creo que fue la primera. Pero en los últimos 15 años ha aumentado muchísimo la inversión, sobre todo en otros diseños que no son tokamaks, ¿no? Otros diseños más exóticos. O
sea, la más conocida a día de hoy es Helion, que está en Washington, o sea, en el estado de Washington, en Estados Unidos. Está cerca de Seattle, que utiliza un diseño que se llama Magnetic Inertial Confinement, que es digamos, lo que intentan hacer no es producir una fusión que aumenta las temperaturas y con este aumento de las temperaturas calientan vapores y esto pues mueve turbinas, sino que lo que intentan hacer es simplemente una reversión del campo magnético con la fusión, es decir, durante la fusión los campos magnéticos se revierten, se cambian y demás, y esto pues produce una corriente de inducción que es aprovechada por las bobinas y los capacitores que tienen ahí, y así intenta producir energía. Hay otras empresas también, hay muchas empresas de estas de fusión ahora privadas que están en el estado de Washington. Esto parece ser una especie de Silicon Valley de la fusión nuclear. Y hay también algunas empresas británicas y hay una canadiense también que sí recibe muchísima inversión. Lo que falta igual es un Elon Musk, que se meta ahí, un clon de Elon Musk que se meta para desarrollar esto. Sí, bueno, son científicos realmente muy capaces los que están involucrados en esto. Es decir, es gente muy seria. A mí de verdad me impresiona mucho los desarrollos que tiene esta empresa Helion en este aspecto. Por supuesto, hay gente muy escéptica con digamos, estos modelos privados y tal, por una razón muy sencilla. O sea, una de ellas, uno de los escépticos es pues, una de las grandes científicos de la fusión nuclear, que es Sibylle Günther, que es la jefa del Instituto de Max Planck para Física de Plasmas, que pues simplemente entiende que estos diseños exóticos que están buscándose en el campo privado parecen ser una especie de reciclaje de modelos que ya se intentaron en el pasado, pero fueron descartados por las razones que sean, ¿no? Pues, por ejemplo, el confinamiento inercial que intenta simplemente crear espejos magnéticos en el que acelerar partículas en una especie de tubo lineal. Eso se rechazó de una manera muy temprana porque se veía que había muchas pérdidas de partículas por los lados, ¿no? Entonces es muy difícil tener una contención nuclear ahí, un confinamiento muy, muy bueno, de muy alta calidad, y pues por algún motivo este tipo de modelos se rechazaron. Pero bueno. Por hacer un poco el pushback ahí, los Sí. coches eléctricos se inventaron a la vez que los de combustión interna y se rechazaron para... O sea, hay veces que el reciclaje de algunas ideas da nacimiento a otras nuevas. Y estas empresas son 100% privadas, porque me imagino que algo de ayudas deberán de tener, porque la cantidad de inversión para estos proyectos imagino que es astronómica. Sí, a ver, muchas de ellas son privadas y son mantenidas por Venture Capital. Creo que Helion es completamente privada. Sí, Eh, joder. sí, sí, a ver, claro que tienen incentivos, por supuesto tendrán incentivos del gobierno americano, no tengo ninguna duda, al igual que lo tuvo Tesla o SpaceX y demás, ya sean por los tipos de subsidios que sean o razones de fiscalidad, no sé exactamente, pero también se aprovechan de la investigación que se hace en universidades, ¿no? Pero hay un caso famoso, por ejemplo, que es una empresa que se llama City Fusion, que es una empresa americana, que está también en Seattle, como ya digo, o sea, el estado de Washington parece la California de la fusión nuclear. Y fue creada en el 2015 y aprovecha investigaciones del ARPA-E. El ARPA-E, pues, para los que no sepan, es una especie de DARPA, como el DARPA americano, pero de energía. Es algo que es mantenido o subsidiado o sponsorizado, por así decir, por el Departamento de Energía americano, el mismo que financió los Álamos, que estuvo involucrado, por ejemplo, en el Lawrence Livermore National Laboratory, etc. Y en tu opinión, ¿qué crees que es mejor? ¿O un híbrido entre la financiación privada y pública, solo pública, pública y privada, todo? ¿O Sí, a ver, yo personalmente, esto es una cuestión de opinión, yo soy muy favorable al desarrollo tecnológico más agresivo que hay. Es decir, a mi entender,
es muy favorable esta competición que tenemos ahora mismo entre los países y esta presión que tenemos para desarrollar formas de energía limpia por fusión nuclear y que sea bienvenido cualquier tipo de inversión, es decir, joint ventures, privados, públicos, etcétera. Siempre y cuando, por supuesto, haya los incentivos adecuados para que los que lleguen primero pues se beneficien grandemente, ¿no? Intentes, Sí, sí, exacto. básicamente. En este sentido, con toda la inversión que está habiendo ahora con los objetivos 2030 de descarbonización y demás en Sí. Europa, o sea, yo alguna vez los he leído, no recuerdo si había algo para fusión nuclear. De Eh, todos esos, porque son billones de euros las partidas que están metiendo para esto. a ver, uno de los grandes oponentes al ITER, por ejemplo, en Europa, es el Partido Verde francés y los grupos verdes de la Unión Europea, ¿no? Ellos básicamente dicen Tío, que, sí, sí, por supuesto, porque las digo, grandes ¿qué coño es más inversiones. verde que la fusión nuclear? Pero ya ves, es decir, fíjate, el Partido Verde en Alemania subió y ahora está iniciando las centrales de carbón nuevamente. O sea, fíjate, ¿hay algo más reaccionario que esto? Pues no lo sé. Todo esto por, evidentemente, haber tomado decisiones equivocadas con la fisión nuclear, haber cerrado reactores de energía de fisión que estaban en perfecto estado, funcionando, muy productivos, habrían asegurado la independencia energética, pero bueno, fíjate. Pero bueno, sí, uno de los oponentes es el Partido Verde, al ITER, algunos, por supuesto, miembros del Partido Verde francés, esto no es una posición monolítica, porque dan como justificativa eh, justifican esto diciendo que los miles de millones que son gastados en el ITER podrían ser utilizados para investigar energías renovables, ¿no? Solar, eólica. Esas comillas, esas comillas. No, a ver, O sea, ya sabemos lo que es esto, ¿no? Es decir, por supuesto la energía solar es fantástica, la eólica también, pero no es suficiente, lo estamos viendo, ¿no? no, no lo es. Claro. Necesitas baterías o cualquier otra cosa. Pero es que ese argumento hasta cierto punto es válido. Es como hablábamos antes de Elon Musk, la gente que le dice, ¿para qué coño vas a ir a Marte? Invierte en la Tierra, que es la que Sí, está jodida. Pero ese argumento siempre ha existido en contra de la ciencia. O por sea, en supuesto. cualquier investigación, la que tú quieras es, ¿para qué coño vas a invertir ahí que no sabes si va a funcionar? Invierte en algo que sabes que va a funcionar. O sea, si le llegan a decir eso a los hermanos, bueno, y de hecho se lo dijeron, a los hermanos Wright, en plan de, ¿dónde vas? ¿No vas a volar eso en tu vida? No sé qué tal, ya existe el globo, mejora el globo. O sea, para, siempre va a existir ese argumento, pero para mí llega un punto que no es válido. Además, en este caso, cuando la recompensa puede ser tan grande, que sería energía limpia y barata y Prácticamente infinita, prácticamente es ilimitada. increíble, sí, claro. Sí, eso es una cuestión que a mí también me preocupa, es la falta de, no sé, parece ser que no tenemos suficientes proyectos Manhattan para esto, ¿sabes? En el que tú reúnes, pues, científicos competentes en proyectos muy direccionados, de, que duran, pues, 5 o 10 años y tal, para sacar producciones relevantes para la ciencia, que es que, pues, realmente cambian el mundo, ¿no? Como por ejemplo, pues pasó con el proyecto Genoma o con Internet, etcétera. Esto pues me gustaría ver proliferando por ahí como setas, pero evidentemente parece ser que no están en nuestras prioridades, ¿no? Bueno, Mm. sí. Lo de las setas, igual hablando de nuclear, no, no suena tan bien, ten cuidado. Pero igual necesitamos otra guerra para que haya un proyecto Manhattan y se invierta de verdad en todo esto. Bueno, a mí me gustaría que hubiese paz y una cooperación pues enorme entre las grandes potencias, una cooperación, competición para ver quién llega antes, porque estoy seguro que en el que haya un primer modelo que funcione, sea viable y demás,
las inversiones en esto van a aumentar muchísimo para que las grandes potencias pues consigan sus propios modelos y tengan su propia oferta energética, por supuesto. No sé si es necesaria una guerra, espero que no, porque una próxima guerra, o sea, utilizaría la fusión nuclear para motivos a lo mejor no tan nobles. Sí, no te lo hables. A ver, yo un paralelismo que veo es igual con las renovables, porque igual el problema que tiene, o igual desde el punto de vista de la visión que puede tener el público, o esto es mi entendimiento de la fusión nuclear, es como que, como Pedro y el Lobo, es que quedan, hace pues 50 años, quedan 30 años, quedan tanto, en esto se va a conseguir. Pero el paralelismo que veo es algo parecido a las renovables, de que era lo mismo. O sea, paneles solares lleva viendo desde hace más de 40 años, pero que eso no va a funcionar o va a funcionar en 10 años y al final de repente llegó un punto que fue completamente viable y desbancó al resto de energías en el LCOE, o sea, en, en rentabilidad, vaya. Algo así podría llegar en la fusión nuclear, pero imagino que con la cantidad de inversión que hay aquí, el proceso sea todavía más lento, ¿no? Y que tampoco sé hasta qué punto se puede predecir esto con algún grado de fiabilidad, porque lo mismo puede ser incluso antes de lo que se piensa, algo que sería todavía más sorprendente, pero el rango que estima la gente, ¿tú crees que se basa de verdad en algo empírico o es más bien ya suposiciones o creencias? Bueno, a ver, digamos, los tiempos que marcan el ITER, por ejemplo, que es un proyecto líder, ¿no?, del tokamak europeo, pues no son muy interesantes, ¿no? Porque básicamente quieren empezar a intentar a generar fusión en 2035. Eso ya es bastante tarde, ¿no? Y entonces, pues eso no promete mucho. Ahí es cuando empiezan, realmente, simplemente un plan que tienen en empezar una operación con deuterio y tritio es en esas fechas. A mí lo que me hace más optimista es esta proliferación que hay de diferentes modelos, sobre todo en Estados Unidos y también en Gran Bretaña, intentando conseguir dispositivos de fusión nuclear que sean pues más viables, más baratos, operacionalmente más sencillos, porque el ITER es tremendamente complejo, es muy complejo. Entonces, No, pues eso atrás. ese es otro punto que si el ITER llega a funcionar, Sí. si quieres hacer otro ITER, ¿qué tardas? ¿Otros 10 años en construirlo? Es que no sé hasta qué punto eso tiene una producibilidad a escala. ¿Sabes lo que te quiero Sí. decir? Es que después del ITER, a ver, el ITER, mucha gente yo creo que esto no lo comprende muy bien. El ITER va a ser un reactor experimental. Es decir, la No intención del ITER es comercial. El simplemente objetivo exacto, no es crear un reactor comercial, ¿no? exacto, o sea, simplemente demostrar las capacidades de la fusión nuclear a través de un tokamak. Otra cosa es que esto sea, um, digamos, que lo demuestre realmente, ¿no? Porque espero que no, realmente toco madera que no, para que no descubran algún tipo de, o bueno, a lo mejor sí, que descubran algún tipo de inestabilidad completamente exótica que no conocíamos antes, alguna inestabilidad, pues no sé, de la hidrodinámica del plasma o lo que sea, de las que conocemos ya, que pueda simplemente pues, poner en riesgo toda la operación, ¿no? Pero bueno, a lo mejor sí que lo quiero, porque esto sería un descubrimiento científico, pero también atrasaría muchísimo los prospectos. Pero sí que es cierto que después del ITER se espera crear el DEMO, que es otro reactor nuclear que va a ser una demostración, va a servir para demostrar la creación de energía a través de fusión nuclear industrial a larga escala. Comercial. Va a ser todavía mayor. Y esto, pues, no sé para cuándo se planea, pero muy probablemente para finales de la mitad de este siglo.
Y además ya sabemos cómo son estos consorcios internacionales gigantescos que, pues, por razones también muy burocráticas tardan muchísimo, ¿sabes? No es simplemente tan fácil como reunir un comité de científicos ahí en plan cowboy, en plan, pues, los inicios del programa espacial americano, crear un modelo viable en 10 años o así más o menos, sino que tardan muchísimo, se basa en consensos políticos también y esto pues atrasa, por supuesto. Es que la mayoría de científicos del proyecto espacial americano venían de la Alemania nazi, entonces están acostumbrados a una eficiencia que aquí en la burocracia que estamos ya ahora mismo no impera. Sí. Y en el Instituto Max Planck, en qué os estáis centrando? Y luego ya podemos igual entrar en tu investigación ya más en particular. Pero ¿a qué se dedica? Porque el nombre mola bastante. Sí, el Instituto Max Planck, pues bueno, es un instituto de investigación científico alemán, tiene muchísimas divisiones, pero en concreto yo estoy en el Instituto Max Planck para física de plasmas. Entonces, pues investiga todo tipo de cosas relacionadas a plasmas, ¿no? Pero sobre todo está especializado en plasma para fusión nuclear. Ellos, de hecho, operan en la división experimental dos tipos de modelos diferentes, el ASDEX, que es un tokamak, el que se utilizó para demostrar los modos de confinamiento más eficientes para tokamaks, y también operan un Stellarator, que se llama, ¿no? Que es, pues creo que ya lo expliqué, un tipo también de operación toroidal con una geometría pues muy complicada y esto se llama el Wendelstein 7X, que está en Greifswald. Yo en concreto estoy en el grupo de métodos numéricos, ¿no? Yo lo que me dedico a hacer son simulaciones. Y bueno, hacemos simulaciones pues para ayudar en el descubrimiento, digamos, eh, de la cinética de los plasmas, ¿no? Dentro de los tokamaks. En ese sentido, o sea, es que es bastante difícil de imaginar. ¿Cómo puede, o sea, cómo puedes llegar a predecir o intentar predecir el... Porque imagino que es para ver cómo se comporta el plasma cuando se alcanza la fusión y después, para poder un poco predecir el comportamiento y con eso crear una mejor medida de confinamiento, si no me equivoco. Sí, bueno, es que una simulación por ordenador hay que pensar que es una especie de experimento barato, ¿no? Es una forma muy barata de hacer un experimento. A veces no la mejor, porque por supuesto es una simplificación de la realidad. Luego hay pues, efectos de segundo o tercer orden que son mucho más complicados, que no tenemos buenos modelos para lidiar con ellos. De ahí las inestabilidades. Pero en concreto, lo que me dedico yo es a crear una simulación que directamente intenta discretizar un dominio del plasma, pues como una especie de discretización en ingeniería, ¿no? Tú intentas crear digamos, una forma geométrica del objeto en cuestión que estás estudiando y pues a partir de ahí lo que aplico es un modelo de elementos finitos, que pues yo creo que sería un poco complicado meternos aquí en esto ahora, pero lo que intento hacer es resolver las ecuaciones de Maxwell aplicadas a la hidrodinámica del plasma, ¿no? Y teniendo en cuenta pues la dinámica de los iones, de estos núcleos de deuterio y tritio que están por ahí en el plasma. Y pues si tú puedes simularlo, lo que tú puedes ver son las diferentes configuraciones que son más óptimas para poder, eh, eh, digamos, configurar los campos magnéticos que necesitas para tener una configuración ideal de tu plasma. Entonces es una especie de crear, bueno, es una especie de experimento, básicamente, ¿no? Y esto es posible a día de hoy, a pesar de que estos algoritmos se hayan desarrollado durante la Guerra Fría, solo a día de hoy es posible crear una simulación de este estilo gracias a los grandes avances en la computación paralela, ¿no? GPUs, etcétera. Y, o sea, esta ya, ¿en qué momento ya dejas de... O sea, porque
la física llega a un punto en el que ya casi es un poco de lucubración y demás. En plan, llegas a un punto que si teoría de cuerdas, mecánica cuántica, ¿en qué momento dejas llega a tu simulación? Porque llega un punto que ya ni siquiera estás seguro de nada en ese sentido para poder simular. Realmente, en estas aplicaciones del plasma, la física se conoce muy bien. La física fundamental se conoce muy bien, ¿no? Es decir, ¿cómo explicarte? O sea, en este tipo de modelos que se desarrollan computacionalmente, no se tienen en cuenta ni siquiera efectos cuánticos realmente. Es decir, simplemente se tienen en cuenta efectos cinéticos, ¿no? Es decir, la dinámica de estos iones Ya, yendo por eso. para ahí, para allá. Pero realmente no hace falta. Es decir, la física de la fusión nuclear se conoce muy bien. No es necesario llegar a niveles de abstracción pues altísimos, ¿no? Para descubrir nada ahí. El gran problema que hay en la fusión nuclear y en todos los dispositivos son las inestabilidades, ¿no? Es muy difícil tener una configuración correcta para que este plasma se mantenga pues, a muy alta temperatura, circulando rápidamente, de manera estable, para que se produzca la fusión. Entonces, cualquier tipo de inestabilidad que se produzca, al fin y al cabo es un fluido, ¿no? Entonces, es muy difícil confinarlo como confinas un sólido. Entonces, cualquier tipo de toque del plasma, por ejemplo, en las paredes del tokamak, ya baja muchísimo la temperatura y entonces acaba con la fusión. O, por ejemplo, los intentos de confinamiento inercial, ¿no? Entonces, cualquier tipo digamos, excursión del plasma que tienes dentro de los campos magnéticos hacia afuera ya destruye el plasma porque digamos, son operaciones, son, digamos, procesos de feedback positivo, ¿no? Es decir, que un poco de inestabilidad genera más inestabilidad, etcétera, hasta romper completamente el proceso. Entonces, este es el gran problema que tenemos, ¿no? Esa es la gran hidra que nos tenemos que enfrentar y, pues, a ver. ¿Y tú lo que intentas es predecir de alguna manera esas inestabilidades? Nosotros bueno, esto va un poco más abajo, ¿no? Es decir, esto ya suponemos que estas inestabilidades no ocurren, pero simular la cinética de los iones, en teoría, permite buscar una configuración más óptima de los campos magnéticos a la hora de controlar el plasma. Los que simulan las inestabilidades son aquellos que trabajan más bien con la pared del plasma de fusión. Esto yo creo que es el trabajo más importante, sinceramente, no es el que hago yo, aunque yo creo que sea muy importante también, pero el más importante es ver cómo lidiar con estas inestabilidades de modo que en el momento en el que se produzca algún efecto de segundo o tercer orden, estos se cancelen inmediatamente, ¿no? Porque, sí. Mm, Es que estas inestabilidades tienen un componente caótico, Sí, por en el supuesto. sentido de que es prácticamente imposible predecir, porque como cambie nada las condiciones iniciales, los efectos estos que hablas de segundo o tercer orden, o sea, llega un punto que es como el péndulo doble, que Sí, sí, no sí, por puedes supuesto. predecir dónde va a estar, básicamente. Sí. Es caótico y además, a ver, estas inestabilidades, ¿no? Turbulencias en fluidos, o sea, son muy fáciles de observar, ¿no? Es decir, uno cuando abre el grifo, por ejemplo, ya ve pues la dinámica tan caótica que tiene el agua al salir. Estas turbulencias, evidentemente, tienen mucho interés en aerodinámica, etcétera y tal. Pero el gran problema en fusión es que estamos hablando de plasmas, ¿no? Entonces ya no son simplemente fluidos que pues tienen estas turbulencias hidrodinámicas que vemos pues, en el aire o en el humo o en el agua, lo que sea, sino que también es magnético, ¿no? Es decir, son inestabilidades magneto-hidrodinámicas que son todavía más exóticas, son diferentes, se forman efectos de los que se le llaman zonal flows, que no se conoce muy bien, es decir, las mejores teorías para turbulencia que tenemos a día de hoy son las de Kolmogorov, de los años creo que 50, 60 y 70,
Y aún a día de hoy no tenemos buenos modelos para lidiar con la complejidad de las inestabilidades, ¿no? Que pues al fin y al cabo tiene una intersección muy clara con las teorías del caos y demás, ¿no? A mí me gustaría muchísimo que hubiese un avance teórico muy grande en el siglo XXI para lidiar mejor matemáticamente con inestabilidades, turbulencias, etcétera. Es que por lo que yo he leído del tema, es como un campo muy, muy desencorazonador, o sea, que nadie quiere meterse ahí. En Sí. plan, ya no es que esté poco investigado, es que poca gente, porque a la vez de que, no, yo no soy científico ni nada, pero imagino que mucha gente no es solo el hecho de tener la curiosidad por un cierto tema y pasión y demás, sino que también tienes que decir, joder, esto me va a llegar a algún lado, en plan, esto va a tener alguna utilidad y como la teoría del caos, pues es que ya el propio nombre lo indica, Sí, porque leí un par de libros del caos y en uno de ellos hablaba de esto. También era bastante antiguo, era de los 80 90, pero es lo que dices, no se ha avanzado mucho y es que no sé ni muy bien cómo cogerlo, porque al final esto tiene aplicación en casi todo. Es lo que dices tú, que el grifo, cuando estudias, yo estudié ingeniería fluidomecánica, pues eh, tomas varias asunciones de que el flujo es laminar, no sé qué, no sé sí. cuánto. Nunca es así, o sea, nunca es No, así, no, nunca se claro, sí. comporta eso así. Entonces, claro que luego llegas a que fallen ciertas cosas y tal, tienes que meter un factor de seguridad a la Virgen porque en realidad no tienes un modelo acertado, tienes aproximaciones. No sé si en tu trabajo también tienes que tomar esas aproximaciones o asunciones y cuáles serían un poco. Sí, bueno, a ver, las suposiciones en cualquier tipo de simulación, sobre todo en las simulaciones de plasma, pues son muchísimas, ¿no? Es decir, a veces yo veo algunos papers en que, pues sinceramente, veo las suposiciones que toman y cualquier parecido con la realidad, pues es puro mundo del yuppie, ¿no? Al fin y al cabo, Recuerda a un paper de economía, ¿no? exactamente, o no sé, o ciencias políticas, o, bueno, ciencias políticas, ¿no? O algo Sí, así. eso sí que es entre comillas. Sí, sí, porque, a ver, al fin y al cabo, esto ya pues, puede ser algo más filosófico, ¿no? Pero tenemos que entender que todo este desarrollo que hubo de la física y de las matemáticas desde pues, el siglo XVII o así, o XVI, lidia muy bien con fenómenos de primer orden, fenómenos que son lineales, fenómenos que son, pues sí, controlables, que tienen condiciones de contorno pues muy restrictas y tal. Eh, para eso es algo realmente muy, muy increíble, ¿no? Como este avance puede lidiar con estos fenómenos tan bien, ¿no? Es muy fácil, es algo que es muy adecuado, los cálculos son casi perfectos, pero en el momento en el que tenemos fenómenos de segundo orden, es decir, fenómenos caóticos, fenómenos no lineales sobre todo, Lineal, sí. eh, entonces simplemente petan estos modelos, ¿no? O sea, tú fíjate, por ejemplo, en hidrodinámica, la formulación general de la mecánica de los fluidos pues, se hizo a mediados del siglo XIX, ¿no? Son las famosas ecuaciones de Navier-Stokes, pero a día de Sí. hoy no se sabe ni siquiera si estas ecuaciones tienen una forma cerrada, por ejemplo. Ni siquiera se sabe si las soluciones son existentes o no. Pero bueno, simplemente no tenemos formas muy buenas de lidiar con esto, ¿no? No nos llegan las matemáticas ni la física para lidiar muy bien con fenómenos no lineales. Y esto, pues, es uno de los grandes desafíos del siglo XXI, en mi opinión. La mía también, porque es que, o sea, lo ves en todo, o sea, ¿por qué no se es capaz en sistemas complejos de predecir prácticamente nada a medio largo plazo? O sea, ¿cómo vas a predecir la economía? Es Sí, eso imposible, es o sea, imposible, no. sí, claro.
no, y yo por eso soy, y sé que es controversial, pero soy bastante escéptico con todas las previsiones de cambio climático y demás, porque ya desde Lorenz, que bueno, fue entre comillas el descubridor del caos en los 60, que hizo es modelar el clima con unas pocas ecuaciones Ujú. básicas, creo que tres, de presión y demás, y le daba ciertas cosas, cambiando 0,00000 en las condiciones iniciales, le daba una cosa completamente diferente, en plan Claro. un diluvio en Texas o cosas loquísimas. Entonces, yo siempre soy muy escéptico con todos esos modelos que dicen en 50 años va a haber 2 grados más. Y es como, a ver, ¿qué, no tienes la capacidad de medir cada punto de este planeta, las temperaturas, presiones y demás. O sea, ya de las condiciones iniciales que estás partiendo es una mera suposición y con una bastante tasa de fallo, ¿cómo esperas que ese sistema, que es de los más caóticos que hay, puedas llegar a predecir algo? Bueno, creo que con el tema del efecto invernadero, al menos yo ahí creo que tengo la opinión mainstream, porque esto se basa en un fenómeno pues, que se conoce creo que desde Arrhenius, que era un científico sueco que descubrió pues tantos, un crecimiento pues tal y tal de grande de la concentración de CO2, más aumenta la temperatura. Pues esto se extendió, se extiende linealmente a día de hoy. Yo creo que simplemente esta previsión de los 2 grados es una extrapolación de esto. Parece ser bastante, o sea, las evidencias son bastante sólidas, pero sí que te doy la razón en que es imposible prevenir que, o sea, es imposible saber cuáles serán los efectos de este aumento de la temperatura, ¿no? Y en esto, pues yo creo que hay muchísimo marketing, muchísimos problemas de estos, pero sí, es algo preocupante esta concentración de CO2 que tenemos a día de hoy. La fusión nuclear yo creo que es la mayor solución, el mayor combatiente que tenemos para evitar estos problemas. Ya tenemos, pues, la posibilidad de generar energía nuclear a través de fisión, pero esto pues por motivos ideológicos, puramente ideológicos, y que yo digo que son los anti-vaxxers, pero son aceptables simplemente eh, socialmente, pues se cerraron, ¿no? Y a día de hoy pues tenemos miedo de esto, un miedo irracional cuando no es para nada el caso. Sobre, sí, El ejemplo que pongo yo con las centrales nucleares es como el, el que va a un avión y tiene miedo de subir al avión, pero en realidad tiene más probabilidades de morir yendo en coche de su casa al aeropuerto que cuando monta en el avión, estadísticamente hablando. Sin ya, embargo, como los aviones peta uno cada muchísimo tiempo, pero cuando peta tiene un componente emocional enorme, pues la gente le tiene más miedo a eso, completamente irracional. Y lo mismo con las centrales. Los 3 casos que ha habido, pues conmoción en todo el mundo, no sé y entonces se te queda eso, que asocias ya peligro con la nuclear con un razonamiento, o sea, con un sistema emocional en vez de racional, y así es como estamos en los barros que estamos ahora en sí, Europa y Japón y muchas. Sin embargo, China ha dicho, de aquí a creo que era 2040 voy a construir 400 centrales nucleares, que era por una de las grandes razones que decía yo hace un año y pico de invertir en uranio, era precisamente por esto. Pero o sea, ya es que el argumento en contra de la fusión se me hace todavía ya más complicado, porque el único fallo que puedes coger así un poco de la central nuclear es ¿y qué haces con los residuos? sí. Que a Que ver, también ahí hay sí, mucho, hay demasiado, no sé, anti-marketing, propaganda en contra, porque sinceramente cada día más podemos desactivarlos o reutilizarlos, reciclarlos, etcétera.
En Sí, fin, sí, sí, es demasiado enterrarlos y ya alarmismo con los está. residuos nucleares también. Es enterrarlos y a tomar por saco. De hecho, yo cogería un recinto, yo qué sé, 5 por 5 kilómetros cuadrados en el Sáhara, en medio del Sáhara, que no pasa por ahí ni Dios en años. Y diría, mira, todos los residuos nucleares del mundo de aquí a 200 años van para allá. Y a tomar por saco, que lo financien con las Naciones Unidas o lo que coño sea, y lo dejas todo ahí y así ya nadie se preocupa más por los residuos, de que si están cerca de mi casa, aunque tengan más radiación fumando con una radiografía que por vivir ahí o cosas de este estilo. Hombre, es más complicado, yo creo, políticamente, es difícil de coordinar algo así, lo veo yo. Pero bueno, simplemente por el progreso tecnológico, ¿no? Cada día que pasa, pues tenemos más capacidad para reciclar estos residuos o para ver qué podemos hacer con ellos, ¿sabes? Incluso pues se estudian reactores que sean capaces de reaprovechar algunos del combustible no utilizado, ¿no? Pero que todavía sea fisible y pues bueno, utilizar otros tipos de combustibles que generan menos residuos, ¿no? Como por ejemplo el torio. El torio genera menos residuos eh, radiactivos y pues bueno, eso, pero bueno, ya vemos que por razones políticas no hay mucho interés en investigar este tipo de cosas. Y en este tipo de simulaciones que haces, Sí. ¿tiene, o no sé si en el presente, probablemente en el futuro, algo de aplicación la inteligencia artificial? Mira, alguna vez he pensado, pues sí, a ver, qué interesante sería, por ejemplo, utilizar datos de estas simulaciones o simplemente de los sensores de turbulencias y de inestabilidades que puedas instalar en reactores experimentales para entrenar algún tipo de red neuronal que sea capaz pues, de verificar qué patrones ocurren en las turbulencias dados qué inputs y tal. Pero evidentemente esto es un poco especulativo. Yo no... O sea, mis conocimientos de inteligencia artificial pues no son muy altos. Yo hice mi tesis de grado de la carrera, ¿cómo se llama eso? Tesis de fin de grado, ¿no? FG. TFG, sí, en Aquí inteligencia en España es artificial. el trabajo sin de grado. Sí, pues eso, yo lo hice en Oldenburg, en Alemania también, pero sí fue en inteligencia artificial, pero con aplicaciones completamente diferentes. Pero sí, dadas las capacidades que tienen estos modelos computacionales que vemos a día de hoy, ¿no? En descubrir patrones, pues sería muy interesante y ya sé que se estudian formas de aplicar inteligencia artificial para poder ver qué patrones ocurren en las turbulencias, es decir, se forman en las turbulencias dados qué inputs, ¿sabes? Y qué información se puede extraer de eso. Pues puede ser que haya mucho oro, ¿no? que sacar. Y pues bueno, oportunidades también para empresas, ¿no? De formular este tipo de aplicaciones. Pero yo ya no sé necesariamente si esto sería para fusión nuclear, pero ya para aerodinámica básica, ¿no? Es decir, tú imagínate que puedas pues, recolectar datos de un Airbus, de un túnel de viento o lo que sea de un ala y puedas ver qué microturbulencias se forman ahí con, con imágenes muy buenas y tú puedes entrenar redes neuronales para descubrir qué tipo de inputs generan este tipo de turbulencias, ¿no? Y esto posiblemente pues, ayudaría muchísimo en el campo de aplicaciones para turbulencias y tal. Yo creo que igual, o sea, seguramente se esté haciendo y probablemente tenga algún gran avance con lo de las turbulencias y la inteligencia artificial, pero me la estoy imaginando ahora mismo metiéndole este tipo de problemas a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial diciendo, mira, yo me cojo unas vacaciones, tío, esto no hay por dónde cogerlo. O sea, ¿qué me estás contando? Uf, Que ahí te ya prediga que sí. te va a gustar en el siguiente vídeo, sin problema. Pero esto es una locura, tío. Ponme a otra cosa. Anda. Sí, bueno, estos algoritmos se utilizan pues, para sistemas de recomendación. De hecho, pues es muy gracioso ver en Internet
pues todo este tipo de gente que dice, no, no, yo tengo mi propia visión, pero su personalidad es completamente formateada por los algoritmos de inteligencia artificial de Netflix, YouTube, Amazon o lo que sea, ¿sabes? Y entonces pues van construyendo estos algoritmos su visión política de los hechos. Y pues yo creo que hay más interés, sinceramente, que para descubrir turbulencias en plasmas. Pero bueno, ahí hay una oportunidad, pues a lo mejor de explorar algún tipo de empresa que sea capaz de, pues, de utilizar estas aplicaciones para ver turbulencias. No sé qué difícil será, la verdad. Me gustaría saberlo más, a lo mejor tendría que investigar. Es que a mí me da la sensación mm, muchas veces que los recursos los estamos o sea, poniendo en los sitios equivocados muchas veces, como este ejemplo que estábamos poniendo ahora de la inteligencia artificial, que en lo que más está desarrollado es en venderte mierdas o en recomendarte mierdas, en vez de en muchísimas otras aplicaciones que tendría, o los mayores cerebros probablemente de esta generación están metidos en crearte un móvil un poco mejor cada año, tampoco Sí, muchísimo mejor, porque entonces tendríamos que estar haciendo eso todos los años y entonces no vamos a vender tantas unidades. O sea, o en redes sociales que al final tampoco es que esté dando un saltísimo enorme a la humanidad, en vez de esto que estamos hablando de turbulencias, fusión nuclear o mu- varios campos de la medicina o Deep muchísimas otras Tech, cosas, básicamente, ¿no? parece Tecnología profunda. que eso, que vamos como a lo barato, a lo fácil, a lo que nos podría dar dinero ahora y conformándonos con muy poco, obsolescencia programada, todo esto. Mm, no sé si compartes un poco también esa visión. Totalmente. De hecho, fíjate que antes de la gran crisis financiera del 2008, la cantidad de cerebros, de físicos, matemáticos y demás que estaban, pues, como quants en los hedge Mm. funds, en los bancos de En bolsa, inversión y sí. demás. O sea, tú fíjate el desperdicio de talento que había, pues, mirando qué modelos podemos utilizar para la inflación, para crear tal derivado que, pues, utilizando esta y esta complejidad, nos aumente pues los yields de no sé qué bond en 1%. Y para esto pues había equipos enteros. Yo recuerdo que antes de hacer el máster trabajaba en un banco de inversión con los quants. Yo desarrollaba software ahí y uno de ellos, por ejemplo, fue contratado porque era especialista, era un físico de cuerdas, trabajaba en física de cuerdas. Y pues bueno, como conocía muy bien el cálculo complejo y demás y cómo integrar este tipo de ecuaciones diferenciales tan complejas, pues le contrataron por eso y estaba en un grupo, en un banco menor alemán aquí, pues de unos 15 cuantos o lo que sea, desarrollando pues algún modelo mejor de inflación para no sé qué derivado oscuro para meter en no sé qué mercado, pues tú imagínate el desperdicio de talento, ¿no? Sí. Es difícil aguantar esa tentación. O sea, porque imagino que tú en algún momento se te habrá pasado por la cabeza. En plan, todo este Sí. nivel de matemáticas y modelización. Seguro, pues eso, que en un hedge fund o en JP Morgan o en algo de esto te puedes tener una oferta muchísimo más golosa que lo que lo que estás ahora, vaya. O sea, no sé tu salario ni nada, pero sé que Poco. en estos sectores es totalmente astronómico el nivel de Sí, cifras que se manejan, vaya, y en la sí. ciencia no suele haber ese nivel. Bueno, cuando estaba en el banco ya pues cobraba mucho mejor que ahora, ¿no? Ahora pues trabajo a tiempo parcial, pero bueno, no es ni comparable. La cuestión es que simplemente, hablando pronto y claro, es decir, estos bancos de inversión pues son humo, ¿no? En muchas ocasiones tienen productos que son humos, estos productos derivados que se hacían en el 2008, pues la mayor parte no se destinaba a absolutamente nada. A día de hoy esto se ha simplificado muchísimo, el modelo de negocio, y pues con toda sinceridad yo creo que esto pues puede ser incluso un fallo de mercado, ¿no? Es decir, que la localización de recursos que utilizamos nosotros para, de labor sobre todo, y de cerebros
para estas instituciones financieras pues están, o sea, es demasiado en comparación con lo que podría ser. Y yo creo que ahí pues haría falta, por supuesto, muchísima más inversión estatal, direccionada, gubernamental. Uno de los modelos que se están investigando ahora para fomentar este tipo de tecnologías profundas, ¿no? Que realmente van a cambiar el mundo, y no derivados financieros que no sirven para nada, son lo que se le llama FROS, ¿no? Focused Research Organizations, como por ejemplo lo que se está formando ahora ARIA en Gran Bretaña. Lo que intentan crear son mini DARPAs, ¿no? Mini DARPAs por ahí, o por ejemplo este grupo que secuenció el genoma humano, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que el Proyecto Genoma. Sí, el Eh, proyecto Genova. sí, pues pequeños proyectos de este estilo, pero que no funcionen con la intención de generar beneficios económicos, sino que generen, pues, a lo mejor beneficios económicos a través de spin-offs, ¿no? Es decir, efectos de segundo orden, como por ejemplo, no sé, el microondas, que creo que es un spin-off de la NASA o algo así, no sé. Puede ser, sí. Sí, exacto. De hecho, no sé un poco muy bien por qué, pero la mayoría de estos descubrimientos, al principio en su germen, no fue con un incentivo monetario. No, Muchas claro. veces fue militar, otras muchas veces simplemente la curiosidad o demás, pero no empezó, porque además es contraintuitivo. Si tú lo que quieres de verdad es hacer dinero fácil y rápido, no te pones a desarrollar la teoría de cuerdas, o sea, Claro, o sea, o, Internet o la teoría de la mismísimamente es un relatividad, ejemplo. porque no vas a sacar mucho de ahí. Claro, pero a ver, Internet mismísimamente es un ejemplo. Es decir, Internet, el Internet comercial que tenemos a día de hoy es un spin-off militar. Sí, El precursor de esto era ARPANET y era pues cómo ver cómo conectar a través de una red varios ordenadores diferentes en tareas pues que no GPS. asíncronas. Claro. Y Sí, sí. sí, yo sinceramente ahí tengo una visión muy clara. Yo no soy para nada un fundamentalista de mercado, ¿no? O sea, por supuesto creo que las economías de mercado ya históricamente se han probado ser más eficientes que las planificadas, pero, o sea, es una cuestión empírica ahí, pero sinceramente yo ahí no soy un fundamentalista del mercado. Es decir, en este tipo de tecnologías profundas que cambian muchísimo el mundo, hace falta inversión a fondo perdido a muchísimos años, pensar a largo plazo y bueno, claro. Yo aquí tengo una especie de teoría eh, en el sentido de que desde los años 80 en Estados Unidos y luego a partir de ahí en casi todo el mundo, los sueldos de los CEOs se empezaron a linkear con el valor de las acciones en bolsa. Sí, Esto, a mi parecer, hace que la junta directiva y los CEOs tengan una visión muy cortoplacista, porque tu incentivo monetario es que las acciones suban este año, suban este trimestre, este cuatrimestre, no estás pensando a 10 años, a 20 o a 30, porque tu bolsillo rasca. Porque si tú de verdad quieres invertir en I+D y de hecho es que en esos años 60, 70, 80 se pudo ver, pues Boeing o muchas otras compañías, cómo sí que invertían con un poco más con un poco más de visión a largo plazo. También el cambio sobre esa época fue de que estos CEOs pasaron de ser los mismos ingenieros a ser tíos con un MBA, o sea, a ser financieros, a sí, básicamente controlar un poco las cifras. Y creo que ahí se ha ido perdiendo gran capacidad inventiva. Entonces, porque yo opino un poco como tú, pero a la vez creo que el mercado está un poco no sé cómo decirlo, o mal planteado, o con muchos vicios, que si se consiguiesen quitar esa economía de mercado se podría llevar o sea, porque al final, ¿qué hizo que Apple
sea lo que soy? Pues esa capacidad de inventiva y de inversión y demás. O Tesla, o sea, tuvieron que estar a punto de quebrar, tuvieron que tener muchísimas cosas para llegar a ese punto de inventiva y básicamente adelantar por la derecha a todos sus competidores. O sea, existe ese incentivo, lo que pasa que no lo suele hacer casi nadie porque me parece que no lo estamos, o sea, no se fomenta, pero me parece también que es algo muy humano el mero hecho de pensar a corto plazo en vez de a largo plazo. Entonces sí, o sea, esa visión de que el Estado pueda a veces intervenir, si se hace bien, que no sé si suele ser el caso, quiero pensar que sí, es bastante necesaria, vaya. Sí, claro, o sea, de hecho, a mi entender, debe intervenir. Yo soy muy favorable a que se aumenten drásticamente los presupuestos en I+D, en todos los países europeos, porque de verdad a veces soy muy pesimista con todos los problemas que nos enfrentamos. A ver, no quiero meterme aquí en polémicas muy graves, ¿no? Pero, por ejemplo, los agujeros que tenemos en sistemas de pensiones y demás, que no se eclipsen las posibilidades de futuro que tenemos y empecemos a quemar estos presupuestos en pro a pues, expandir infinitamente los estados de bienestar y demás. Pero bueno, no me quiero meter en estas polémicas porque esto ya No, sería... podemos. Y aquí en este tipo de podcast, o sea, se empieza en un lado que es fusión nuclear y se acaba hablando de cualquier otro tipo de cosa. Es un poco la magia que Bueno, tiene esto. pero sí, sí, por supuesto, por ejemplo, vemos cosas muy virtuosas también en inversiones privadas, por ejemplo, pero por supuesto no son compañías que salen a bolsa. Es decir, este propio ejemplo que puse antes de CAE o TAE Technologies, que es una empresa que se creó en el año 98 y hasta día de hoy siguen haciendo I+D y están mantenidas por inversiones privadas, por venture capital, por fondos que incluso ya quebraron, pero es que se sabe, es decir, este tipo de inversiones, aunque sean multimillonarias, y cuando digo multimillonarias es que estoy hablando ya, pues a lo mejor de inversiones que han alcanzado las decenas de miles de millones de dólares, van a pagar muchísimo, van a ser pues retornos explosivos, ¿no? Asimétricos con las inversiones si salen bien. Pero por supuesto hay muchísimo riesgo, es un riesgo que tienen que asumir. Por ahí yo veo que hay cosas muy virtuosas, es decir, muchos de los inversores en mercados privados, ¿no? En contraposición con los mercados públicos, que es la bolsa, tienen esta visión más largo plazista y pues parece ser que en los días de hoy es la forma de hacer las cosas, ¿no? El otro día estaba leyendo un libro, por ejemplo, que hablaba sobre el boom, ¿no? Bueno, a ver, del dot-com. Sí. Y se veía, por ejemplo, como muchas de las empresas que salían a bolsa en aquel momento era precisamente para captar capitales. Pero a día de hoy los capitales se hacen de manera privada, es decir, en deals de venture capital, private equity, etcétera y tal. Y luego estas empresas salen a bolsa cuando ya tienen valoraciones de 1 billón, o así, 1 billón en americano, ¿no? O sea, 1.000 millones de Sí, con dólares de SPACs o cosas de capitalización de esas. mercado, ¿sabes? Sí, bueno, los SPACs sí, pero también simplemente salidas normales, ¿no? En Nasdaq y tal. Bueno, simplemente han cambiado los tiempos, ¿no? Y no sé cómo va a seguir las cosas. Yo creo que, a ver, por un lado, yo tengo un cierto optimismo de que este tipo de inversiones en organizaciones como las FROS, que dije antes, o en laboratorios académicos van a aumentar por una razón muy sencilla, que es que ahora empezamos a tener un competidor estratégico muy avanzado, ¿no? Que es China. En la Guerra Fría era la Unión Soviética, entonces pues La Guerra Estados Fría, Unidos no se sí. podía dormir Eso en te iba los a decir. laureles y yo creo que a día de hoy tampoco. Entonces pues soy optimista en ese aspecto y espero que esto pues vaya adelante. Que la competición saca lo mejor y creo que también a veces lo peor del ser humano, Sin tanto duda. en innovación como muchos otros aspectos. Y sí, esperemos que no llegue a... Aunque bueno, yo ahí soy más bien pesimista, pero bueno, esperemos que llegue a buen curso todo. Eh, lo de los FROS, ¿cómo es el funcionamiento? Porque
Lo dijiste muy sutilmente, los Sí. mini DARPAs, pero no me quedó muy claro qué son, como grupos de trabajo así un poco independientes que no tienen tanta burocracia. Sí, básicamente eso. Simplemente son, digamos, grupos reunidos por ejecutivos, es decir, no son los CEOs de estas organizaciones, normalmente son científicos, pero con experiencia tanto en el mercado privado como en instituciones públicas y demás, eh, que simplemente intentan sacar provecho, digamos, de una investigación científica o tecnológica, de una aplicación tecnológica muy concreta, ¿no? Y la diferencia de eso, de un instituto académico como puede ser, por ejemplo, el Max Planck, es que estas FROS no tienen la, la intención de publicar trabajos científicos, ¿no? Entonces, se dedican a cosas que son demasiado largoplacistas como para dejárselo al mercado privado, pero demasiado aplicadas e ingenieriles para dejárselo al ámbito académico. Entonces, simplemente intentan desarrollar tecnologías en un grupo pues, formado por científicos, desarrolladores de software, ingenieros y demás, en algo muy direccionado y en el momento en el que lo consiguen, se disuelven. ¿Podría ser un paralelismo SpaceX? Bueno, SpaceX, ¿Cómo yo, empezó, yo, yo creo que O soy un poco sea, más pesimista con SpaceX, yo veo ahí demasiado marketing, pero sí, teóricamente, bueno, la cuestión es que SpaceX es una empresa privada, ¿no? Entonces, pues tiene que obedecer a una serie de incentivos económicos que estas organizaciones no tendrían. Yo creo que un paralelismo sería Bell Labs, por ejemplo, lo que fue Bell Labs en la Guerra Fría. ¿cómo dijiste ver más? Bell Labs. ¿Qué es eso? Bell Labs era un grupo digamos, de desarrollo tecnológico que creo que pertenecía a AT&T, la empresa AT&T, una empresa de telecomunicaciones, Sí, que americana. sí, que creo que pues se volvió independiente cuando entraron las leyes de antitrust en América porque se estaba comiendo el mercado pues, de telecomunicaciones entero y Bell Labs pues es responsable pues por haber inventado, no sé exactamente, pero bueno, una de las creaciones de Bell Labs es, por supuesto, el Unix. Unix es el sistema operativo que pues, está detrás de Linux, de BSD, o bueno, después de Mac, por supuesto. De Bell Labs también sale el lenguaje de programación C, nace C++. Mm, sí. Y pues bueno, este tipo De de, la de invenciones informática, no del tenían lenguaje incentivos informático. económicos. ¿Perdón? Que el principio del lenguaje informático, prácticamente. Sí, o sea, esto es un tipo de organización que creó este tipo de tecnologías. Pero otro paralelismo también a lo mejor sería el proyecto Manhattan. Es decir, el proyecto Manhattan no era académico, el proyecto Manhattan era muy claro. Era conseguir una bomba atómica. Ese era muy claro, en el momento en el que se consiguió, se disolvió. Por supuesto, este estaba unido con el ejército, pero se podrían inventar algunos FROS, por ejemplo, para investigar cómo lidiar con las turbulencias destructivas de un tokamak, por ejemplo. No tendrían un incentivo académico para publicar algo académicamente, es decir, papers y demás, ¿no? Porque ya sabemos que cuando estás en un instituto de investigación, tu prioridad es publicar un paper para luego, pues, subir en la burocracia académica, ¿no? Eh, pero claro, para investigar este tipo de cosas tú necesitas no solo físicos, pero también necesitas eh, programadores muy competentes, necesitas ingenieros de software, pues gente que a lo mejor investigue con inteligencia artificial, por supuesto, para probar este tipo de técnicas novedosas que investigan turbulencias o patrones en turbulencias, por ejemplo, ¿no? O sea, necesitamos, pues es que lo mismo lo tienes ahí, con otra guerra fría contra China y hay que empezar a financiar porque China está avanzando muchísimo en esto y venga, vamos a coger aquí a las mentes más brillantes, les damos X Sí. pasta y venga, acelerarnos esto de la fusión 10 años. Sí, además es que
Sí, claro, a lo mejor una guerra fría ahí sería pues una consecuencia virtuosa de una nueva guerra fría. Por supuesto no lo deseo, pero bueno, a lo mejor No, es lo pero que por nos un lado sí. despierta. Sí, sí. O Bueno, a ver, sea, no lo deseas la en cuestión es... cómputo global, pero una pequeña parte es como, bueno, pues no, no estaría tan mal en cierto sentido. Sí, bueno, simplemente es que, a ver, y esto lo vemos muy claro en la lideranza china, ¿no? Los líderes chinos, o el liderazgo chino, básicamente. Es decir, ¿Eso los qué? líderes chinos no tienen pájaros en la cabeza, ¿no? Es decir, normalmente tienen, pues, una visión muy pro-tecnológica, pues tienen una visión, pues, en fin, no están preocupados con gilipolleces, con perdón por la palabra. Eso, para Bueno, aquí decirlo se así. pueden decir tacos perfectamente. Pues eso, es decir, no tienen estas preocupaciones. Ni existe el Partido de los Verdes allí. No existen los verdes, toda esta gente que pues tiene estas visiones idealistas y espiritualistas, imbéciles y demás, simplemente pues no pueden llegar muy alto en la burocracia china y en fin, pues por efectos de autoselección son mucho más racionales en estos aspectos, ¿no? Bueno, a ver, en Estados Unidos, aunque vemos este completo circo de payasos a veces ocurriendo en Estados Unidos, en muchos todavía dominan el establishment científico y eso pues tengo la esperanza de que no vaya a cambiar. Bueno, esperanza, a ver, tengo la confianza de que esto ocurra. A mí me gustaría que una parte de este liderazgo lo tomase la Unión Europea, pero bueno, la Unión Europea ya sabemos que muchas veces ni está ni se le espera, ¿no? No, no, no. El paralelismo que veo ahora un poco es como que Europa es Grecia, eh, Estados Unidos es Roma y China puede que sea Siria o alguna otra potencia que va a tocarle los cojones a Roma. No lo sé, no lo sé. Sobre todo porque está todo muy integrado a día de hoy. A lo mejor este complejo China-Estados Unidos pues tiene una integración todavía más profunda de lo que creemos y pues yo espero que no haya un colapso de ninguno, sinceramente, ¿no? Porque Es imagínate, que, esto sería un desastre, pero a comparable a ver, lo la mejor gente con que el fin de la somos edad del bronce. bastante racional, todo esto tiene sentido, pero o sea, si no todas o la inmensa mayoría de las guerras son irracionales. O sea, Sí. tendría muchísimo más beneficio, o sea, no tener esta guerra y simplemente seguir comerciando y cualquier disputa que podemos tener, resolverlo de forma diplomática. Pero eso no es lo que suele acabar pasando. Simplemente tienes que darle tiempo, tiempo, tiempo y al final acaba estallando uno de estos conflictos. Lo único, a ver cómo se desarrolla esto, porque este sí que es un sistema complejo y caótico. Sí, bueno, ahí eso es imposible de predecir. Es, bueno, no lo sé, la verdad, no parece la cosa que esté muy bien, ¿no? Es decir, las tensiones que estamos viendo a día de hoy, pues no ayudan mucho. Bueno, o sea, sinceramente yo lamento que la utopía, esta estilo Fukuyama de los años 90, del fin de la historia, de que los países pues tendrían una intercomunicación tan gigantesca, comercial sobre todo, y colaboraciones científicas, técnicas, que el futuro estaría determinado por mercados impersonales y tecnócratas, pues no se haya materializado. Yo lo lamento muchísimo, pero todavía vemos pues cosas absurdas como por ejemplo movimientos decrecimentistas, hippies, Partido Verde, nacionalistas chauvinistas, xenófobos, pues bueno, ya vemos movimientos protofascistas ahí en Italia. O sea, es muy triste que esto ocurra, ¿no? Pero en fin. Es que creo que son ciclos y simplemente ese sentimiento de nos hemos pasado el juego, de a partir de ahora ya todo va a ir bien y todo el mundo se va a llevar de puta madre y ya está. Creo que eso les pasó a Grecia, les pasó a Roma, les pasó al Imperio Han, les pasó a todos. Cuando llegaron a cierto nivel, llega un sentimiento de mira todo lo que hemos conseguido, estamos de puta madre y todo va a seguir así.
Sin embargo, nunca, nunca pasa. O sea, siempre llega a un punto bajo y no sé si o sea, creo que este es el punto de inflexión. Evidentemente todo esto hay que tomarlo con un poco de probabilidades y evidentemente esas probabilidades es un poco o casi siempre opinión personal porque nadie se pone a calcular esto y si lo hace es un poco patraña, pero sí, o sea, en estas épocas de crisis económica y demás, porque te pones a ver gráficas de salarios y precios de la vivienda y cómo han subido, o sea, de todo este sentimiento que puede estar muy arraigado, sobre todo en Europa más que en Estados Unidos, de, joder, nuestros padres vivieron mejor que nosotros. Sin embargo, nosotros estamos mucho más educados, entre comillas, porque muchísimos más graduados universitarios y mucha otra cosa, aunque eso devalúe un poco su valor, pero existe como ese enfado y esa que por mucho que te cuenten en muchos otros sitios, vas viendo que en realidad no es así. O sea, que la clase media cada vez es más pobre. Esto crea pues todo lo que tú estás sacando ahí, de movimientos extremistas, reaccionarios, populismos y demás. Y en estos ciclos, cuando empieza a haber todas esas desigualdades sociales entre los más ricos y los más pobres, es cuando surgen estos movimientos radicales y de ahí ya hay varias divergencias, puede ser guerra civil o guerra contra otro estado o cambio completamente del sistema de gobierno o aparece un dictador y dice a tomar o sea, el populista de turno en vez de populista Ya, dice, aquí manda mi polla, todo esto está hecho una mierda, que lo voy a arreglar yo, y todo, ya. sí, señor, venga, por fin ha llegado uno. Eh, un amago pudo ser Donald Trump y no sé cuál será aquí en Europa, porque aquí estamos tan fragmentados que ni puta idea. O igual ya lo es von der Leyen y no sé, me estoy inventando. ¿Qué va? Porque yo no sé cómo esa mujer llegó ahí, o sea, o sea, yo Pues la mira, verdad se que reunió Merkel y Macron en una sala y dijeron, vamos a poner a esta y ya está. esta marioneta aquí que vaya repitiendo un poco y ala, de puta coña. Sí, Bueno, probablemente. Brian, Sí. ha sido un verdadero placer y creo que podremos repetir este podcast otra vez porque no solo da para hablar de fusión nuclear, se ve que es un tío que le da ahí un poco al coco y piensa, o sea, por lo menos que no, porque muchas veces escuchas a gente que lo que está diciendo es simplemente lo que ha leído en algún lado, o lo que le decían en su casa, o cualquier cosa. O sea, no es un pensamiento crítico, sino que sigue unas directrices de izquierdas, derechas, lo que Sí. quieras. Pero contigo se nota que no es tan así, sino que es un poco más pragmático, vaya, por decirlo de alguna forma. Y nada, Brian, muchísimas gracias Gracias a ti. por estar aquí de invitado Ujú. y esperamos volver a contar contigo. Gracias, Jorge. Hasta la próxima.